Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos desde algo inexplicable en el fondo del mar hasta un supuesto lugar que se cree que aún viven dinosaurios en la actualidad. Así que hoy te presento 10 lugares inexplorados que esconden algo terrible. Empecemos. El abismo de Challenger. Situada en el Pacífico Occidental, al este de Filipinas, la fosa de las Marianas es una cicatriz en la corteza terrestre en forma de media luna, que mide más de 2.550 kilómetros de largos y 69 kilómetros de ancho. Aquí es en donde encontrarás el abismo de Challenger de 10.929 metros de profundidad, tan profundo que si dejaras caer al monte Everest dentro de él, su cima estaría más de 2.000 kilómetros bajo el agua, debido a su extrema profundidad. El abismo está cubierto en una oscuridad perpetua y la temperatura es solo unos pocos grados por encima del punto de congelación. Pero lo más notable es que la presión del agua en el fondo es una de las aplastantes 8 toneladas por pulgada cuadrada, o unas 1000 veces más. La presión atmosférica estándar a nivel del mar, que se sentirían como si te estuvieran aplastando 50 aviones. Las recientes expediciones científicas han descubierto una sorprendente diversidad de vida en estas duras condiciones, como amebas gigantes, pulpos, medusas y hasta uno de los peces más extraños de todos. La isla de Palawan. Esta isla se extiende al oeste de las Filipinas, entre el mar del sur de China y el mar de Sulu. Cuenta con vibrantes arrecifes de coral, de esos bosques tropicales y montañas escarpadas que traen un complejo ecosistema que sirve de refugio a muchas criaturas amenazadas tanto en la tierra como en el mar. A diferencia de gran parte de Filipinas, Palawan todavía conserva más del 50% de su cubierta forestal original y contiene grandes extensiones de bosques antiguos en sus laderas montañosas. Y es debido a estos recursos intactos que Palawan ha sido llamada la última frontera de la biodiversidad de Filipinas. La isla de Palawan, que estuvo una vez conectada a la isla cercana de Borneo durante la última glaciación, ha causado que la flora y la fauna de ambas islas estén estrechamente relacionadas. A la vez que Palawan también tiene muchas especies de plantas y animales que son endémicas y que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta Tierra, excepto aquí. Algunas especies notables de esta maravillosa isla son el ciervo ratón filipino, el pavo real de Palawan, el jabalín barbudo de Palawan, y hasta plantas carnívoras. Sin embargo, esas especies son difíciles de ver, por lo que es más probable que los exploradores se encuentren con los cantos de más de 200 especies de aves o que vean una de las más de 600 especies de mariposas que revolotean entre los rayos del sol. Roraima. En lo profundo de las selvas de Venezuela, una serie de mesetas conocidas localmente como The Boys se elevan a más de 2.700 metros del suelo, vistas desde arriba. Parecen islas en el cielo y el monte Roraima es el más famoso de ellos. Los The Boys son tan únicos en su geografía que miles de especies de plantas no existen en ningún otro lugar del planeta excepto en estas mesetas, e inspiraron a Sir Arthur Conan Doyle a escribir su novela de 1912, El mundo perdido, en la novela de Doyle. Un grupo de exploradores descubrió que los dinosaurios y otras criaturas extintas seguían vivos en las remotas mesetas debido a que ya estaban establecidas cuando América del Sur se unió a África para formar el supercontinente Gondwana, lo que significa que se formaron por primera vez hace unos 250 o 400 millones de años, como los de pubis han estado aislados durante tanto tiempo. Su flora y fauna proporcionan una ilustración orgánica de los procesos de evolución, al considerar que al menos de la mitad de las 10.000 especies de plantas que habitan en las zonas son únicas de las mesetas y las tierras bajas circundantes. ¿Crees que algunas especies supuestamente extintas pueden existir todavía en estas remotas montañas? Déjamelo saber en los comentarios. Kirtland. Si alguna vez te has preguntado cómo luce el fin del mundo, entonces haz un viaje a Portland, una región del sureste de Nueva Zelanda que es el hogar de algunos de los paisajes más hostiles e impresionantes del planeta. Los 14 fiordos que dan nombre a esta zona del país muestran las eternas y pacientes cascadas que envían su acumulada agua de lluvia de regreso al mar, y es indiscutiblemente una de las últimas grandes áreas silvestres del mundo, que funge como lugar de una prolífica y notable mezcla de flora y fauna como delfines, nariz de botella, lobos marinos y pingüinos. Y en las montañas Murchison y Stewart vive alrededor de 160 takei, una ave alpina no voladora que se creía extinta a principios de ese siglo. La flora también es parte esencial del Parque Nacional de Fiona, pues
que 2/3 del área están cubiertas por bosques vírgenes del área y campos que han permanecido sin ser molestados durante más de 1000 años. La ruta de Kham Son Dong se traduce su nombre como Cueva del Río de la Montaña, pero lo más interesante es que esa cueva es la más grande del mundo, con un volumen tan significativo que podría albergar un rascacielos moderno dentro de sus cavernas. Y esta tiene su propia selva situada cerca de la frontera entre Vietnam y Laos. La cueva fue encontrada por un ranchero local llamado Hogan en 1990 y se dice que los lugareños tenían demasiado miedo de la cueva como para ir a explorarla, debido al sonido proveniente del rápido movimiento del río subterráneo. Así que también le temían a la enorme caída vertical llegada en el 2009. Un grupo de científicos de la Asociación Británica de la Investigación de Cuevas comenzó un extenso estudio de las profundidades de la cueva, determinando que es 5 veces más grande que el pond. A medida que la vegetación se avanzaba, empezaron a crecer plantas cada vez más grandes y ahora los koalas, los murciélagos y los monos han hecho de esos árboles sus hogares. Lago Vostok. En el año de 1996, un equipo de científicos rusos estuvo perforando muestras de hielo en la estación de Vostok en la Antártida. Pero cuando alcanzaron los 3.623 metros se detuvieron porque no podían entender por qué el hielo a tan profundidad estaba tan limpio. Después de una serie de pruebas utilizando el radar y las ondas sísmicas, resultó que seguían en realidad a la región superior del lago subglacial del agua caliente más grande del mundo, de aproximadamente el tamaño del lago Ontario. El siguiente paso fue analizar las muestras de las zonas más profundas donde encontraron microbios que no habitan en ningún otro lugar del planeta, y estudios más recientes del material genético revelaron que este cuerpo de agua puede albergar un ecosistema único que obtiene energía de los elementos químicos de las rocas en lugar de luz solar. Por cierto, si has llegado hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Continuemos. El Valle del Javari se sitúa entre la frontera entre Perú, Brasil y Bolivia. Existe un territorio conocido como el Valle del Javari y con una extensión similar a la de Australia alberga la mayor concentración de tribus no contactadas de la Tierra. O sea, podríamos decir que caníbal. Esas comunidades no conocen fronteras, cruzando entre países como parte de sus rutas nómadas, e incluye a los Inese, Conagua, Maxi, Cuenca, Machete, Nahua y muchas más tribus cuyos nombres en lenguaje y cultura aún son desconocidos. Los antropólogos que han tratado de investigarlos no tienen mucho conocimiento sobre ellos, pero sí sabemos que han rechazado el contacto a menudo como resultado de la horrible violencia y las enfermedades traídas por los extraños. Algunas de esas tribus eligieron el aislamiento después de sobrevivir al boom de la industria del caucho, cuando miles de indígenas fueron esclavizados y muchos optaron por ir a las partes más profundas del Amazonas, evitando el contacto a largo plazo para evitar la esclavitud y la muerte. El monte Bosabi. En 2009, un equipo de investigación descubrió una nueva especie de rata gigante durante una expedición cinematográfica al volcán de Monte Bosabi, ubicado en la selva tropical de Nueva Guinea, la segunda isla más grande del mundo. El descubrimiento se realizó en el cráter de 3 kilómetros de diámetro del volcán extinto en la provincia de las Tierras Altas del sur de Papúa Nueva Guinea. Y tiene la particularidad de que está bordeado por paredes por casi medio kilómetro de altura, atrapando las criaturas dentro de un mundo perdido de bosques lluviosos y montañosos que raramente son visitados por los humanos u otras especies de animales. Con un peso casi de 1,5 kg y midiendo 82 centímetros de la nariz a la cola. La rata lanuda de Bosabi es uno de los roedores más grandes del mundo, pero lo más sorprendente de todo es que la rata es completamente mansa, una señal de que los animales del cráter aislado no están familiarizados con los humanos y por ende no conocen y no nos consideran como amenaza. Los científicos realizaron una serie de pruebas y determinaron que es un verdadero roedor, estrechamente relacionado con las ratas y ratones, con lo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, pero mucho más grande. Esta rata gigante de mayor tamaño que un gato tiene un color gris plateado con un grueso de pelaje lanudo. Además, su dieta vegetariana consiste de hojas y raíces y probablemente construye nidos subterráneos bajo las rocas y las raíces de los árboles. La expedición también encontró 16 nuevas especies de ranas, una especie de gecko, 3 especies de peces y al menos 20 especies de insectos y arañas, haciendo del monte Bosabi un verdadero oasis de especies desconocidas por descubrir. La cueva de Mobile es en el sudeste de Rumania, cerca del Mar Negro. Se encuentra en un campo desolado que es completamente estéril excepto por una cosa. Debajo de ella se encuentra una cueva que ha dejado a los habitantes aislados del resto del planeta durante 5.5 millones de años.
En su interior la atmósfera está cargada de gases nocivos, principalmente dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno de agua, pero más significativo aún es que el aire es bajo en oxígeno, contiene solo 10% de oxígeno en lugar del 20% habitual. Lo más extraño que hemos visto hasta hoy es que cuanto más tóxico es el aire, más animales podrás encontrar. También es notable que una de las arañas de la cueva está estrechamente relacionada con una araña encontrada en las Islas Canarias, que se encuentra a más de 4.000 kilómetros al oeste. Pero los investigadores aún no tienen ni idea de cómo esos animales han podido sobrevivir en este mundo tan tóxico, así como tu ex. El sumidero Sima Humboldt. El SAR y Sariñama es un tepullo de meseta de 2.300 metros de altura situado en un bosque pristino en la carretera más cercana a cientos de kilómetros de distancia. Y no fue sino hasta el 25 de noviembre de 1961 cuando el piloto Gary Gibson sobrevoló por casualidad esa misteriosa montaña y divisó algo inusual. Una especie de alfombra de vegetación del bosque que estaba perforada por dos enormes y aparentemente más profundos agujeros, cada uno de los cuales tenía un pedazo de bosque en su fondo. Además de ser uno de los lugares más remotos de toda Venezuela, Sari y Sariñama es uno de los paisajes más extraños del mundo, ya que en lo más alto de la montaña no hay 2, sino 4 sumideros gigantes. Cada uno de ellos un círculo casi perfecto que atraviesa la montaña cubierta de follaje. El mayor de los sumideros, conocido como Sima Humboldt, tiene 350 metros de ancho y 314 metros de profundidad, pero en la parte más baja se ensancha hasta 502 metros. Y aunque los otros 3 agujeros no son tan grandes, son igual de impresionantes, puestos que son tan profundos que han sido capaces de crear ecosistemas subterráneos únicos donde las plantas, animales, usualmente insectos y pequeños reptiles que allí habitan, no pueden elevarse a la superficie. Y bien, mi querido viajero, ¿qué tal te han parecido estos lugares? ¿A cuál de estos te pareció más interesante? Déjamelo saber en los comentarios. Y si este video ha sido de tu agrado, déjame tu buen like, suscríbete y activa la campanita. De mi parte ha sido todo por hoy. Te veo en el próximo video, mi querido viajero. Hasta pronto.